Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera edición del ciclo Sa Nostra Conversa, un encuentro organizado por la Fundación Sa Nostra, CaixaBank y 3 serveis culturals sobre filosofía, pensamiento crítico y educación, como ya ven ustedes en el cartel, y que comienza hoy en esta nueva sede de la institución, en Cantápera. El ciclo se va a extender en esta ocasión hasta el mes de noviembre, en un calendario que dobla el número de sesiones respecto a ediciones anteriores. Van a ser 6, divididas en 2 bloques temáticos muy relacionados entre sí. Por una parte, trataremos cuestiones de actualidad, muchas de las cuales han sido desde siempre temas que han preocupado a la humanidad, aunque sutilmente vayan cambiando de forma, y lo haremos desde un punto de vista filosófico. Y por otro lado, reflexionaremos también en torno al estado actual de la educación y la influencia que todos esos cambios tecnológicos, pero también de enfoque, están teniendo en nuestra sociedad. No pueden disociarse el uno del otro, pues ni tan siquiera parecen 2 caras de una misma moneda. Las raíces que se extienden entre filosofía y educación son tan profundas que desde hacía tiempo considerábamos que podía ser conveniente dar un enfoque más formal desde ambos puntos de vista, algo que por fin hemos podido hacer coincidiendo con el traslado de la Fundación a esta nueva sede. Les agradecemos mucho su asistencia y fidelidad a este ciclo de debates y también, por supuesto, a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan Ramón Andrés y Adam Kovačič. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Les proponemos antes de empezar una pequeña aproximación muy resumida porque es muy difícil explicar la vida de personas que han hecho tanto y es largo, pero vamos a intentar hacerlo, un perfil de ambos. Ramón Andrés es ensayista, poeta, músico, editor y traductor. No sé si en ese orden, pero todas esas cosas y alguna más seguro que también me estoy dejando. Su obra publicada sobre música y pensamiento es extensa, así como sus libros sobre poesía, de poesía. Entre sus escritos más recientes destacan Los árboles que nos quedan, que ha sido Premio de la Crítica 2020 de poesía, o Filosofía y consuelo de la música, con el que fue galardonado en 2021 con el Premio Nacional de Ensayo. En 2015 obtuvo el Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura por su trayectoria intelectual y literaria y desde 2018 es miembro correspondiente de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Además, es habitual colaborador en revistas especializadas y periódicos como La Vanguardia, El Mundo o El País. Le agradecemos mucho su participación. Gracias. Adam Kovačič es filólogo y filósofo. Ha dedicado su labor profesional casi por entero a la traducción del húngaro y del alemán, lo que le ha valido numerosos reconocimientos, entre los que se hallan el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Cultura de España, que le concedieron en el año 2010, el Premio Estatal de Traducción Literaria de Austria y también el Premio de Traducción Balassi de Hungría, que obtuvo en 2017. Desde 2021 es miembro de la Academia Alemana de la Lengua y la Literatura. De su labor como escritor podemos destacar, tiene muchas obras, pero destacamos Guerra y lenguaje porque nos va a servir un poco para lo que vamos a hablar hoy. Además, lo hemos traído, podrán ojearlo. Y bueno, señor Kovačič, muchas gracias también por estar aquí. El título de la charla que hoy les proponemos, Formas de la barbarie, puede que les haya hecho pensar inicialmente en algunos de los conflictos armados que se están produciendo en este momento en diversos puntos del planeta. O en el modo habitual en que todavía muchas sociedades tienden a resolver sus diferencias, a pesar de que también hemos ganado mucho en ese sentido. Pero entonces es probable que hayan acabado deduciendo que la barbarie existe también a otros muchos niveles, incluso que podría ser estructural, que en sus diversas formas de algún modo nos contagia, nos ha ido transformando, quién sabe si también nos ha ido anestesiando. Decía Nietzsche que la barbarie era la antítesis de la cultura, entendida esta como las manifestaciones vitales de un pueblo. Yo no sé si a partir de eso se atreven ustedes a hacer una primera aproximación, ambos.
sobre lo que podemos considerar barbarie. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Antes estaba pensando, comentábamos con Adam Kovačič, que expresamente no hemos preparado nada para que fuera algo espontáneo y que es cuando, yo creo, cuando surgen, ¿no?, las ideas, las mejores ideas. Y venía pensando que la barbarie, lo bárbaro, que por el significado de la palabra es lo lejano, ¿no?, lo que viene de fuera, lo extranjero, lo foráneo. Las formas de la barbarie las estamos gestando nosotros, dentro. Ya no es necesariamente lo que viene de lejos, algo que te asalta, sino es lo que somos capaces de generar, en el peor sentido de la expresión, de lo que somos capaces de generar nosotros, ¿no?, en un sistema indudablemente enfermo y, como diría Thomas Bernhard, ¿no?, que hablábamos antes de él, abyecto, en un sistema muy abyecto y que ha sido capaz, sobre todo, creo yo, desde el siglo XVIII y sobre todo desde la Ilustración, que aparte de sus bondades ha sido capaz de crear unos espejismos colectivos muy peligrosos, entre ellos el de la identidad. Creo que a partir de entonces, hace unos 3 siglos, ha habido un cultivo del individualismo, del afán de ser, hasta el punto que el prójimo se ha desdibujado, ¿no? Es casi una abstracción. Hablamos de solidaridad, pero casi tuvo que recordarnos Levinas que era el otro, que era lo otro, ¿no?, que era el prójimo. Y bueno, yo creo que iremos comentando en las formas de la barbarie diversas, pero que las generamos nosotros, ¿no? Quizá por primera vez. Quizá por primera vez. Sí, también muchas gracias por la invitación. Es para mí una alegría estar aquí con ustedes y también compartir con Ramón esta conversación. Y también a mí, claro, el título Formas de la barbarie, también me pregunté, a ver, Adán, ¿tú qué tienes que ver con esto, no? ¿Por qué me han llamado a mí para hablar de las formas de la barbarie? Y claro, es decir, en mi trayectoria ha tenido un papel importante la difusión, el dar a conocer, de alguna manera a través de la traducción de obras literarias, la barbarie del siglo XX. Y también, por eso mismo, la barbarie del siglo XX, que es de alguna manera la culminación de todo un proceso que empieza, yo creo, tiene toda la razón Ramón, precisamente con la Ilustración, ¿no? Es decir, esa es la gran contradicción, ¿no? Es decir, hasta qué punto ese siglo que nos trajo, nos trajo, por ejemplo, los derechos del hombre, nos trajo el imperativo categórico de Kant y todo eso, la Ilustración pues desemboca en algo tan terrible, tan avasallador, como es la barbarie del siglo XX, ¿no? Que es una barbarie, es muy curioso y es muy exacto lo que dice Ramón en ese sentido, porque ya el bárbaros griego, que el que viene de fuera, ya no es, sino que, como dices, viene de dentro, porque la barbarie es la ley. Eso es lo especial. En el siglo XX, la ley es la barbarie. Eso es lo que es el gran cambio, ¿no?
Señor Andrés, ha dicho usted que la estamos generando nosotros por primera vez. Bueno, por primera vez en la historia se da esta sólida creación, porque es muy sólida, creación del enemigo, por decirlo así, del extraño, del bárbaro, ¿no? Del lejano. Una creación sistemática que, como hemos comentado, que viene de unos siglos. Y cada vez nos perfeccionamos más debido a la técnica, al uso de la técnica, aquella tecne de los griegos que cambió las cosas. Somos herederos de ese pensamiento, y en nuestra civilización, entre comillas, avanzada, hemos creado, construido, provocado, propiciado vamos a decir, una salida, una realidad que se nos ha vuelto totalmente en contra. No sabemos utilizar para bien los medios con los que contamos. Hoy hablaba con un periodista que me ha hecho una magnífica entrevista, no sé si está aquí, y me preguntaba también un poco sobre lo que estamos comentando ahora, y yo le decía que yo, por ejemplo, no estoy en contra de la tecnología ni de la inteligencia artificial. El problema está en cómo nosotros lo usamos. Cuando la máquina empieza a ganar un prestigio en el siglo XVIII como liberación, como posible liberación de los individuos, liberación del obrero, del hombre, de la mujer, y es totalmente al revés. La máquina nos ha sometido, nos ha explotado. Es mentira. Es mentira, esa idea continua de liberación, esa idea continua utópica de un futuro mejor, mecanizado. Precisamente la idea de mecanización es lo que nos ha coartado, y lo que ha coartado nuestra inteligencia, y estamos resumidos, lo estamos resumiendo todo en una causa-efecto continua, y esto está estrechando mucho la inteligencia, estrechando mucho, yo creo, que la posibilidad humana, ¿no? Hay una frase muy conocida de Walter Benjamin que dice: no hay documento de la cultura que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie, ¿no? Él se refiere a... Es una frase que escribe él, que aparece en un texto suyo que se llama Sobre el concepto de la historia, pero que en realidad él ya lo escribió antes. Esto en el 37 lo escribió, esta misma frase la escribió en el 37 en un ensayo suyo sobre un coleccionista, Edward Fuchs, un coleccionista. Y él, ¿cómo llega a esa frase? ¿Cómo llega? Eso es lo que me llamó la atención, porque la frase, cuando aparece en el texto suyo sobre el concepto de la historia, es como muy apodíctica, muy breve, está allí en una serie de frases muy concisas, pero él llega a esa frase. Él se refiere evidentemente a que él, digamos, se opone a una visión de la cultura en que solo se ven las creaciones, los productos de la cultura, las creaciones, qué sé yo, la catedral, la pirámide, etc., ¿no? Él dice evidentemente que al lado de la obra de los genios, pues hay una cantidad enorme de seres anónimos que han contribuido a todo esto, que esclavos, etcétera, etcétera. Ahí está allí. Pero antes de llegar a esa frase, él habla de la visión que se tiene de la cultura, y la visión que tiene de la cultura el marxismo, la socialdemocracia, etcétera, a finales del siglo XIX, que veía en el progreso técnico la liberación y la salvación, ¿no?
en el progreso técnico. Y él, poco antes de escribir esta frase, escribe que, ojo, el progreso técnico es también el progreso en el ámbito militar. Y es el progreso también en el ámbito publicístico, dice él. Y los dos progresos van juntos. No solamente el militar, sino que también él se refería muy concretamente a la prensa, a la posibilidad de multiplicar la producción de frases, la producción de frases, que quería decir también la producción de propaganda, etc. Como es a través de la técnica, precisamente, que se impone esto. Y tiene todo ese lado, esa energía negativa que hay dentro de la técnica y sobre la cual él llama la atención, ¿no? Y esa energía negativa que hay dentro de la técnica pues se ha ido afianzando durante el siglo XX de manera absoluta, ¿no? Es decir, parafraseando la frase de Benjamin, es decir, la frase de él que dice: no hay documento de la cultura que no sea a la vez un documento de la barbarie, también podemos decir que no hay avance de la técnica que no sea a la vez un avance de la barbarie. Sí, si me permite, sí, esto es así. Todos sabemos que los grandes capitales han comprado grandes empresas de comunicación por eso, porque es para utilizarlas como un medio propagandístico, ¿no? Sabemos cómo Berlusconi ganó en Italia y cómo se han ganado elecciones en tantos países. Pero yo creo que, por decirlo de algún modo, quizá va a sonar un poco extraño lo que voy a decir. Creo que en los últimos siglos, vamos a poner desde finales del 18, vamos a ir a la Ilustración, aparte de la promesa al individuo de la promesa de que es un proyecto político, que él es un proyecto político, de la venta de la idea absurda de que es único, y por lo tanto él describe un trayecto que es su biografía, que debe culminar con éxito, aunque sea por encima de los demás. Pero en el fondo de todo esto, porque si esto no se consigue, te induce a una negatividad, lo que ha hecho Occidente, sobre todo, desde finales del siglo XVIII, y lo estamos padeciendo ahora, es una venta al por mayor de la muerte. Nuestra necesidad de seguridad, la necesidad de saber qué somos, el aferrarse a la identidad, el optar siempre por lo nuevo, desechar el pasado, también los objetos, la constante tendencia a un camino hacia adelante, a un tiempo lineal, el hablar de futuro y no del día de mañana, sino del futuro, ya. Un futuro que ha erosionado el presente de una manera absoluta. Esa venta de la muerte que sirvió de gran propaganda en las dos grandes guerras mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando la muerte se hace pública. Hay una factoría de la muerte anónima. Yo creo que esto ha calado profundamente en una población que está predestinada a ampararse en la identidad individual de cada uno, en este grotesco narcisismo que vemos hoy, que nos rodea, ese afán de seguridad, de compartimentar la vida, cada uno, que no suceda nada. Pensemos que la palabra miedo, del latín metuo, es lo que se mueve.
Pues que no se mueva nada. Pues creo que ese fomento de idea, de venta de la muerte, es lo que nos ha atenazado y lo ha cubierto todo de un nihilismo atroz, ya que tú o usted ha mencionado a Nietzsche. Bien sabes tú que Nietzsche decía que el nihilismo es el huésped más incómodo y más inquietante de Occidente, ¿no? Y creo que con todo esto hemos creado un laberinto, una tela de araña peligrosísima que nos está ahogando. ¿Y es ese miedo el caldo de cultivo que lo posibilita? No, quizás sí, claro. Es decir, el miedo está instalado en todos nosotros, ¿no? Es decir, ahora es una sociedad de miedos, ¿no? Es una sociedad de miedos cada vez más hablando del futuro, ¿no? Es decir, en realidad es curioso, a mí me llama mucho la atención. Estamos siempre hablando del futuro. Estamos siempre hablando del futuro con inquietud. Estamos hablando... este hablar del futuro, en realidad estamos hablando del vacío. Es decir, lo que está lleno es el presente. Y lo que está más lleno todavía es el pasado, ¿no? Pero nosotros no hablamos del pasado. No podemos hablar del pasado. Hablamos, a lo sumo, un poco del presente y mucho del futuro. Es curioso, a mí me llama mucho la atención, en los medios de comunicación, cuando hablan de un acontecimiento, de un evento, de una obra, de una película. Ellos hablan de la película que se estrenará. Hablan mucho de la película que se va a estrenar. Una vez que se ha estrenado ya no se habla. Ya no se indaga en ella, apenas, muy poco, pero muchísimo se habla de lo que va a ocurrir esta semana que viene, la siguiente, etc. Y se habla mucho del futuro y se habla mucho del vacío. Es decir, se habla continuamente del vacío. Y ese vacío también, claro, da miedo, ¿no? Y eso tiene que ver, evidentemente, con el nihilismo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, ese nihilismo largamente preparado, durante siglos, de los que habla Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche que tenía el nihilismo dentro, aunque parezca que no, pero sí, lo llevaba dentro. Y que fue el gran descubrimiento de él, precisamente esto. Y nosotros estamos viviendo en un avance vertiginoso de ese nihilismo del que habla Nietzsche, del que él ni siquiera podía imaginar hasta dónde iba a llegar. Es muy interesante utilizar el término vertiginoso porque da un poco esa sensación que todo eso de lo que ustedes están hablando ahora se precipita en el presente. Porque tenemos, como he comentado antes, y por eso decía que se da por primera vez, porque tenemos los medios técnicos para que vivamos en un acelerador de partículas donde no vamos a descubrir ninguna partícula nueva, sino que vamos a descubrir nuestro precario origen como humanos. No va a haber más novedad, ¿no? Y lo que decía muy acertadamente Adán, así no vamos a tener un debate, porque estoy muy de acuerdo contigo, del vacío, del continuo vacío, del temor al vacío. El futuro está cargado de vacío. En cualquier caso, el futuro es la muerte. Yo cuando era pequeño oía hablar a mis padres y decían siempre el día de mañana. Nadie hablaba del futuro, era el día de mañana. Yo tenía que estudiar o hacer algo para ser alguien el día de mañana. ¿De qué comeremos el día de mañana? El futuro es una abstracción mortal. Pero claro, lo hemos ido generando nosotros porque hemos hablado del siglo XVIII, ¿no? Pero es en el siglo XV, en el XVI, cuando el individuo ya está construido, bien construido en Occidente,
ya sabe lo que es, sabe lo que va a ser de él, sabe que es mortal, profundamente mortal, ha desaparecido el camino abstracto del cielo, es la tierra únicamente. Y es entonces cuando empieza a sentir la angustia de la muerte. La angustia de la muerte le hace pensar, en tanto que heredero del cristianismo, en un mundo mejor, las grandes utopías, que yo creo que han sido los grandes cepos. Está bien aspirar a un mejor estar, ¿no? Pero son muy peligrosísimas. Han sido los grandes cepos, no solo la utopía de Tomás Moro, ¿no? Se escriben muchas utopías en el siglo XVI y posteriormente, y todo está basado, está cimentado en esa vida futura y mejor en la que no estaremos. Porque claro, hay una idea política de futuro que tiene un fondo teológico, un fondo en este caso cristiano. Esto es un valle de lágrimas, es un camino hacia. Por lo tanto, no importa esta realidad que tenemos, no importa tratarla bien, porque lo que importa es lo que no vemos, que es la muerte, ¿no? Entonces, claro, cuando uno estudia la filosofía oriental, su espiritualidad, uno se da cuenta de que este envenenamiento no ha tenido lugar. Para empezar, su tiempo no es lineal. Así es. Su tiempo no es lineal, es circular. El tiempo en la Edad Media era la eternidad. No era el tiempo secularizado, que es el de cada uno ya. Por eso, Benjamin, que lo has mencionado, dice que a partir del Renacimiento, vamos a poner el 15, aunque podíamos ir más atrás, pero bueno, vamos a poner el siglo XV. A partir del Renacimiento dice que en los sepulcros no había restos, sino biografías. Y esto es exacto. Esto es así. Hay el hecho de que la salvación que estaba en el más allá de pronto se traslada al aquí. Y eso genera Cartes, al que he traducido mucho, él habla de un furor del pensamiento que ha sido tan dañino, ¿no? Y esa es lo curioso, ¿no? Es decir, el intelecto, la inteligencia, el espíritu, por un lado, cómo se enfrenta a la barbarie, cómo reacciona a la barbarie, por un lado, de eso podemos hablar también, y por otro lado, cómo el pensamiento, el espíritu, el intelecto, cómo la genera, ¿no? En ese furor del pensamiento, y cómo ese furor del pensamiento se produce precisamente ante la posibilidad de establecer ese reino, la salvación, el reino de los cielos aquí. En esa historia lineal que nos lleva, pues, precisamente a la salvación aquí, ¿no? Y eso es un acicate para el espíritu, para el intelecto, ¿no? Y luego está por otro lado, cuando se produce la barbarie, el intelecto, pues, de pronto se declara incompetente, ¿no? Ya no puede, no tiene palabras, ¿no? Se queda mudo. Entonces en esa aporía está el espíritu en el siglo XX, ¿no? Por un lado, generador de utopías, ¿no? Y de realidades luego bárbaras, ¿no? Y por otro lado, ese momento de
silencio, de mudez, de incompetencia ante lo que está ocurriendo. Me encanta que mencione justamente ese término, el silencio, porque eso es algo de lo que me gustaría que siguiéramos hablando. Usted lo reivindica, de hecho ha escrito sobre eso. ¿Puede ser, frente a esa concepción tan individualista de Occidente, un camino hacia empezar a hacer las cosas de otra manera, entregarse al silencio? Bueno, el silencio está mal visto, digamos, en el mundo civil, que ha entregado al mundo espiritual como un patrimonio suyo. Bueno, yo escribí sobre el silencio porque, bueno, me di cuenta de que estábamos ensordecidos por lo que nos rodea, por la producción constante. El silencio no produce, por eso está mal visto. Se dice de alguien que es taciturno, porque de tacere, de callar, como algo peyorativo. Pero sobre todo estamos ensordecidos de nosotros mismos, ¿no? O por nosotros mismos. Como personas que captamos con mayor o menor intensidad, mayor o menor grado, la angustia de este ruido de fondo que nos lleva continuamente a producir. Una de las condenas de Occidente, creo yo, es el crear continuamente para un fin, para una finalidad. No concebimos nada que no tenga una finalidad, un propósito. El por qué sí o el no sé por qué lo hemos desterrado absolutamente y vivimos en una gran fábrica, en la cadena de una gran fábrica de producción donde continuamente estas máquinas nos ensordecen y nosotros ya hacemos los mismos gestos que esas máquinas, tenemos los mismos resortes y somos el combustible, al final, trágicamente, somos el combustible mismo de esas máquinas de producción sin fin. Yo hace mucho tiempo, era muy joven, leí a Emanuele Severino en La tendencia fundamental de nuestro tiempo. Él tiene un libro sobre el nihilismo maravilloso. Severino murió hace unos años y muy mayor, con 90 y tantos, y él en un capítulo aborda algo importantísimo que a mí me impresionó y he pensado y he visto que es así. Él dice que hace un poco hace broma, un poco de ironía, ¿no? Luego volveremos al silencio. Cuando dice que la tragedia, la verdadera tragedia en Grecia no fue la llevada a cabo por Sófocles, por Eurípides. La tragedia en Grecia es el descubrimiento y el deslumbramiento de lo nuevo. Desechar lo antiguo y abrazar lo que es nuevo. Cosa que no había ocurrido en los pueblos orientales, en Mesopotamia, en la propia Babilonia. El descubrimiento de lo nuevo. El usar eso nuevo envejece, y aunque no haya envejecido del todo, sentirse atraído porque se acaba de construir algo, un jarrón, una espada, unos zapatos, algo nuevo. Esa tendencia a lo nuevo, esa refutación de lo antiguo que cae en la nada, la fascinación de ese crear y destruir, no nos ha abandonado. Y creo que ahí está la clave de muchas de las cosas que hoy nos están sucediendo, ¿no?
Y en este sentido, el silencio, es verdad, sobre el que he escrito, es porque el silencio es una forma de orden, o es una posibilidad de orden, pero el silencio no es el reverso del ruido en el fondo. El silencio es una actitud mental. El silencio es una postura ética frente a la barbarie del ruido, ¿no? De esa producción, del no decir, del no constante juzgar al otro. Es una postura, es una moral, es una ética. Entiendo que no juzgar al otro, pero desde ese concepto a lo mejor más dual pero el otro está también y forma parte de... Creo que es algo también, cuando mencionabas sobre todo a lo mejor esas corrientes hinduistas, entiendo que también está relacionado todo eso. Sí, yo quería, antes de responderte, un poco profundizar en lo que acabas de decir respecto al silencio, porque hay en un autor al que he traducido mucho, que es Karl Kraus, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, él sacaba una revista que iba publicando con cierta frecuencia, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, esa revista no sale. Y la gente, los lectores, están un poco como asombrados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dice nada? Y al cabo de un tiempo, pues sí, ¿no? Da una conferencia y publica un texto de rechazo a la guerra. Y poco después, otro texto que se titula Silencio, Palabra y Acción. Silencio, Palabra y Acción. Donde él, ahora no lo recuerdo exactamente, pero a lo que él se opone en ese momento de la guerra, la barbarie, es ese sometimiento de la palabra a la acción. Que la palabra se subordina a la acción que está ocurriendo en ese momento, que es la guerra. Y de allí también esos meses suyos de silencio que él necesitó para poder responder. Y lo mismo ocurrió luego, 2 décadas después, cuando Hitler subió al poder. También Karl Kraus no publica nada, que no dice nada. ¿Qué pasa? Y entonces escribe, luego, después de meses de silencio, escribe un texto de unas 300 páginas, porque él era una persona que escribía día y noche. Escribe un texto que se llama La tercera noche de Walpurgis, y que empieza con unas palabras que es: no se me ocurre nada sobre Hitler. Porque, y eso es lo que él dice, esto que está ocurriendo avasalla tanto al espíritu que de pronto la palabra no surge. La palabra tiene que pasar por el silencio para ser. Y la palabra que se subordina a la acción. La palabra que se subordina a la producción continua. La palabra que es la continuación del tópico. La que responde continuamente al tópico. No es la palabra, es otra cosa. Y nosotros estamos allí, ¿no? Nosotros estamos en un mundo en que estamos continuamente produciendo frases que responden a otras frases, a la trivialización permanente, y que no es la palabra, porque la palabra surge en realidad del silencio. Y no estamos allí. El si silencio me lo permites, y la lentitud, supongo, ¿verdad? Sí, va muy, muy unido. Si me lo permites, que dices tú, y es verdad esto que comentas, pero claro, venimos de una tradición, de una cultura donde se nos dice, lo primero que leemos, que en el principio fue el verbo. No. En el principio fue el silencio. Fue el viento,
fue el sonido. Y todo esto se articuló, porque el lenguaje no es más que una articulación de lo que oímos, para convertirlo en conceptos, en ideas. En el principio no fue el verbo. Yo creo que eso nos calmaría. Cuando pienso y recojo lo que comenta de la lentitud y del silencio, cuando pienso, por ejemplo, en Oriente, en las corrientes de la sabiduría oriental, donde el silencio tiene un carácter distinto, es verdad, se acerca más al wu wei, al no hacer, a la no acción, pero no quiere decir permanecer estático. No, ellos entendían, y en cierto modo siguen entendiendo, al menos la parte que no ha sido colonizada por el capitalismo que les ha llegado de Occidente, esa no acción quiere decir, no es un no actuar, repito, sino un dejar pasar, un no generar oposición continua, estar en un silencio, estar apartados, estar en otra cosa, crear de otra manera. La no acción de Oriente es esta. Y esto nosotros no sabemos qué significa. Nos estamos enfrentando. Venimos de un pensamiento teológico, religioso, también literario, lleno de epopeyas, de odiseas, de grandes matanzas, de grandes heroicidades, extremos siempre. Venimos de vidas extremas que han sido ejemplo. Venimos de la exageración, de la multiplicación de los panes y los peces, de muertos que resucitan, de pueblos pasados a cuchillo cuando caen unas murallas en Jericó debido al sonido de unas trompas, de unas trompetas, que eran unos cuernos que se llaman shofar. Y entonces, en nombre de Dios, se pasa a cuchillo a todo un pueblo. Esto no nos suena mucho de cosas que están pasando en el 2024, de derribar unas murallas, pasar a cuchillo a un pueblo, precisamente por la palabra, en el fondo. A ver, hay un punto que para mí, es decir, la palabra y el viento nacen a la vez. Bueno, para mí el mundo es lenguaje, es decir, es así, y en ese podemos discrepar. Sí. Sí. Si estaban esperando una discrepancia, pues ahí. Ya la tienen. Que no es muy grande, digamos. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que, es decir, lo que tú dices, yo ahora recuerdo, ahora cuando estuvimos en Pamplona, que estuve con este autor al que traduje también, con el que conversé, Krasznahorkai, que él estuvo mucho en Oriente, estuvo muy interesado por la cultura oriental y escribió unos libros maravillosos sobre esa cultura, pero al mismo tiempo, ahora últimamente, en sus últimos viajes, ha estado bastante decepcionado por la desaparición de esa cultura, de ese wu wei, de esa no acción, está desapareciendo, también allí. Es decir, nosotros, o el capitalismo, así sencillo, llamémoslo como se llama, que es el capitalismo,
es global. Y global quiere decir que lleva todo consigo, ¿no? Lleva todo consigo, lleva la negación de ese no hacer, de la no acción que caracterizaba tanto a cierto modo oriental, ¿no? Y está desapareciendo y hay que reconocerlo y es peligroso. Sí, está desapareciendo porque nosotros efectivamente hemos exportado una forma capitalista y en Oriente se está perfeccionando. Esto es así. Es verdad que quedan, iba a decir reductos, no son reductos, es algo más que eso. Quedan unas ciertas corrientes y todavía una cierta masa de población, sobre todo del mundo rural, en el mundo rural, donde esto se entiende muy bien. Es verdad que el mundo, como decías tú, es palabra, porque sin la palabra no sabemos qué es el mundo, ¿no? Esto es así. La palabra ayuda al concepto de la cosa. Y sabemos que esa cosa existe cuando lo nombramos. No somos capaces de nombrar nada que no exista, ¿no? Y no todo lo posible existe, ¿no? Como decía Leibniz, es verdad. Pero cuando digo que antes, que en el principio no fue la palabra, es porque en el principio, quizá porque sea músico, es porque al principio escuchábamos, oíamos. Era más importante el oído que la vista. La vista era muy importante para cazar, pero el oído también para situarse de noche, cuando había caza también. Todo el arte rupestre hecho en la oscuridad, todo un mundo interior que es donde se producen las revelaciones, porque los dioses no se ven, se oyen e intuimos desde lo no dicho, desde el oído. Por eso, ya que ha mencionado a Nietzsche y parece que haya dado pie a que hablemos de Nietzsche, cuando Nietzsche dice que el oído es el órgano del miedo, es verdad. Ese miedo, ese sonido que nos inquieta de noche, porque lo que puedes ver te puede aterrorizar, pero el oído tiene una potencia muy profunda, ¿no? El templo en el oído, del que habla Rilke, que has traducido tú maravillosamente. Yo creo que ese oído sin palabra nos ha conformado mucho. Sí, yo creo que cuando decimos palabra, también cuando yo digo palabra, yo no me refiero a la palabra tal como la conocemos ahora, como una palabra que nosotros producimos, ¿no? Para mí la palabra está en el universo, digamos, incluso es anterior a la palabra tal como nosotros la conocemos. Pero bueno, esa es mi historia, ¿no? Y ahora, respecto a lo que tú decías del otro, de esa creación del otro como enemigo, me parece que tú te referías a eso. La concepción dual. O frente al individualismo, frente al ego, sí. Sí, exacto. Es decir, claro, estamos en un mundo donde estamos creando continuamente, deshumanizar es el paso necesario, el primer paso, para nuestras actuaciones, ¿no? Es decir, y eso es lo que estamos viendo en todas partes lo vemos, en la realidad de estas guerras que estamos viviendo ahora, ¿no? El primer paso siempre es la deshumanización del contrario, que es precisamente lo contrario a lo humano, ¿no? En el sentido
ahora que tú hablabas de las grandes epopeyas, ¿no? De la Ilíada, ¿no? La Ilíada, ¿cómo acaba la Ilíada? ¿No? Con ese reconocimiento de lo humano en el otro, ¿no? La Ilíada acaba en en el encuentro entre Príamo y Aquiles, ¿no? Los dos enemigos, ¿no? Y Príamo va a la tienda, no recuerdo exactamente, la tienda de Aquiles para poder enterrar a su hijo Héctor, que fue al que mató a Aquiles, ¿no? Entonces toda la última escena de la Ilíada es ese reconocimiento del humano en el otro, ¿no? Es una escena maravillosa, terrible, ¿no? Desde una humanidad, de las escenas más grandes de la creación de lo humano, ¿no? Y nosotros estamos en lo otro. Nosotros esa escena no la podemos hacer. Es imposible hoy en día. Es imposible hoy en día que se produzca una escena como esa entre Aquiles y Príamo. Es imposible ver al otro en la guerra, ¿no? Como un humano, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Por lo que decíamos al principio, que desde hace unos siglos, 3, hemos sido expoliados de esta mirada de ver en el otro un humano porque hemos sido encerrados en nosotros mismos, en el individualismo, que no es el individualismo del que hablaba Nietzsche, es otro, mucho más romo, más pobre, más raso. Es un individualismo de francotirador, que no sabe quién tiene al lado, que no sabe bien lo que es el prójimo, que es algo difuso. Sabe que pasa ante sus ojos, pero es algo difuso a su mirada, ¿no? El habernos encerrado ahí, el habernos encerrado tanto en nosotros mismos, hace que el tiempo corra más deprisa, que todo se convierta en tiempo. Es decir, lo que decíamos antes de la muerte, que todo va a su límite. El miedo al anonimato, el miedo al límite, que son rasgos de la modernidad de Occidente o de los tiempos contemporáneos, ¿no? De Occidente, son en el fondo la pérdida de esta mirada, de esta visión de lo humano en lo otro. No solo en las personas, que comenta en el otro que comenta Adán, no solo en las personas, decía, en los animales, en los objetos, que si son desechables es mejor, así nos deshacemos. Yo recuerdo que en casa mis padres decían, este reloj era de tu abuelo, esta radio, ahora si es desechable, mejor. Todo lo que podemos tirar, los envases, los cascos de cuando vamos en el tren, todo eso que se tira, todo lo desechable, todo. Y el pasado es desechable también. Ya no está. Hemos sido desterrados de lo que éramos, porque lo que éramos es lo que somos. Hay unos universales, que esto nos guste o no, que se mantienen porque somos humanos, somos Homo sapiens, se mantienen. El miedo, el amor, los celos, la envidia, la inseguridad, todo esto está en nosotros desde siempre. Basta con leer la más antigua literatura, las muestras iconográficas, ¿no? que poseemos del pasado. Somos muy parecidos, pero nosotros hemos sido expoliados de nuestro origen y somos vendidos también como nuevos, de esa
nuevo que decíamos en Grecia, de ese afán por lo nuevo, por lo que es único, por lo que brilla. Y se olvida todo lo que hemos sido. Es decir, hacemos del mundo un desecho, de nuestro pasado un desecho, de la memoria un desecho. Por eso entonces tal vez esa dificultad para vivir con más extensión el presente y estar constantemente pensando en un futuro, en esa relación con el entorno tan perversa, ¿no? Hablabas de la relación con los otros animales, en la naturaleza, ese desprecio por el entorno. Claro, eso es el signo de hoy, ¿no? Es nuestra barbarie, ¿no? Es nuestra barbarie en la que estamos viviendo, ¿no? Nosotros somos parte de eso, nosotros no nos podemos... Yo leí una frase de una filósofa, Braidotti, decía, el capitalismo somos nosotros. Es decir, nosotros no podemos decir, estamos luchando contra el capitalismo. No estamos luchando, que nosotros somos el capitalismo. En nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, nosotros lo somos. El capitalismo es eso, lo que nosotros hacemos en nuestros actos, etc. Y nuestros actos también, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, eso de que decías desechar el pasado, no existe el pasado estaba siempre muy lleno, el pasado está lleno. Es así, tenemos todo detrás, ¿no? Y sin embargo lo desechamos, ¿no? Y nos vamos al vacío del futuro, ¿no? El futuro es esencialmente vacío y sobre todo lo es porque no hay juicio, ¿no? Antes estaba el futuro, tenía un algo ahí al final que era el juicio, ¿no? Y que nos juzgaban nuestros actos eran juzgados, nosotros nos presentábamos ante un tribunal, ¿no? Y eso ha dejado de ser, ¿no? Ya no hay nuestros actos, ahora, ¿quién los juzga? ¿No? Y allí estamos continuamente dándole vueltas a eso, porque también, claro, a partir hablando de la ilustración, ¿no? Es decir, ya dijimos, yo nombré a Kant, ¿no? Es decir, claro, en ese momento cuando ya desaparece ese juicio final, ¿no? ¿Cómo construimos entonces la moral, ¿no? Y de ahí empieza toda una serie de pasos. Y Kant es uno, ¿no? Con el imperativo categórico, ¿no? Que la máxima de nuestros actos, ¿no? Pueda convertirse en una ley general, ¿no? Esa es la idea de Kant. Y que luego, en el siglo XX, todo eso se viene abajo de manera estrepitosa, ¿no? Es un siglo del horror, ¿no? Y entonces a partir de allí, yo eso leí una vez en Adorno, una especie de nuevo imperativo categórico que venía de Auschwitz, ¿no? Auschwitz, que nuestro pensar, él dice así, Adorno dice así, nuestro pensar y nuestro actuar sea de tal manera que un Auschwitz no vuelva a repetirse. Ese es su imperativo categórico. Ahora han pasado desde entonces 75 años y incluso de ese imperativo categórico que él pronuncia, no sé, en 1960 o 65 o 58 o lo que sea, ya no existe, ¿no? No estamos tribalizando, no estamos olvidando y estamos volviendo a una mentalidad, a un pensar y a un actuar que nos está llevando de nuevo otra vez a algo parecido, ¿no? Es decir, incluso él dice, me acuerdo, él dice que no vuelva a repetirse un Auschwitz ni nada parecido, dice él, ¿no? Y ahora estamos yendo otra vez a eso, ¿no? Y eso en el caso de Cartes también, en una época él estaba muy... Era a finales de comienzos de los 90, ¿no? Cuando había caído el muro, estaba como muy esperanzado y él pensaba que esa
esa fórmula pues era válida para la construcción de Europa, ¿no? Que era la Europa, la Unión Europea, lo que es la Unión Europea, pero que esa Europa que él pensaba en el cielo se basaba quizás en ese imperativo, ¿no? De que no volviera a repetirse, ¿no? Y cómo se está diluyendo eso en nuestra Europa ahora, ¿no? ¿Qué peligro hay allí? ¿Cree usted realmente que puede? Absolutamente. Estoy convencido de que puede volver. No convencido de que puede volver, convencido de que volverá. Sí, hay una tentación del exterminio. Hay una tentación. Es como que ciertas culturas, ciertas formas de pensamiento, voy a utilizar una frase llana, ¿no? Se tienen ganas. El odio que somos capaces de desplegar, un odio profundo, latente, entre pueblos, en el fondo lo que están, digamos, de momento escondiendo, pero es esa tentación de un exterminio, de un Auschwitz, ¿no? de deseo de desaparición del otro, el no ver ese humano en el otro, ¿no? Es una visión realmente apoteósica y acongojadora, apocalíptica, gracias, sí. Están ambos convencidos de ello, hasta en esto están ustedes de acuerdo también. Bueno, está en esto, ¿no? Sí, pero, no lo habíamos hablado, ya. Esto, pero yo sí, claro, pero es muy evidente. Es muy evidente. Sí, yo veo, pero es que no porque yo lo piense, ¿no? Digamos, estamos viviendo una especie de lo noto en las conversaciones, en lo que se escucha, en lo que se lee, una especie de mundo medio apocalíptico. Y se habla que ahora bueno, que la naturaleza, que vamos a vivir una especie de desierto total, que va a desaparecer la humanidad tal como es. Es decir, una y otra vez estamos hablando de este futuro bastante apocalíptico, ¿no? Ahora, un apocalipsis secular, ¿no? No es el apocalipsis de la llegada del anticristo. Aquí llega el anticristo y se acabó, digamos. Luego no hay Mesías, no hay juicio, no hay nada, ¿no? Es el apocalipsis secular. No hay manera de que haya algún acto revolucionario por parte de alguien que nos lleve, a pesar de todo ese peso, ese individualismo que tanto nos pesa de Occidente. ¿Hay alguna manera de intentar hacer las cosas de otro modo? Yo creo que no podemos esperar a ese alguien, no podemos esperar ya más Mesías. Es verdad lo que dice Rossi Braidotti, que el capitalismo somos nosotros. Claro, cuando me preguntan, sobre todo la gente joven, me preguntan qué hacer, a mí lo único que se me ocurre, ya sé que es muy modesto, pero decir ser lo menos colaboracionista, que lo menos posible, saber vivir con lo necesario, no desear continuamente por defecto, felicitarnos porque nos podemos duchar con agua caliente cada día y comer 2 veces y tener unos zapatos. El ascetismo, la austeridad, que no suene a nada religioso, no colaborar o colaborar en lo mínimo, creo que es lo único que nos queda. No es mucho, pero es lo que tenemos, es lo que podemos hacer. Más allá, esperar Mesías, esperar Che Guevaras, esperar, ya sabemos cómo acaba todo esto, ¿no? En una cruz, pero para los demás. Bueno, normalmente en estas charlas, debates, tertulias, damos paso también en algún momento a los asistentes, porque puede haber a lo mejor entre las personas que han asistido ganas de hacer alguna pregunta que no se haya formulado por mi parte o que no haya surgido.
Si hay alguien que tiene ganas de plantear alguna cuestión, les vamos a pedir que todos aquellos que quisieran levanten la mano y pasaremos entre todos, realizaremos primero todas las preguntas y luego ellos concluirán la charla haciendo un resumen de las respuestas. Tenemos un par por aquí. Este señor de blanco creo que, bueno, es igual. Ambos podrán plantear cuestiones. Sí, gracias. Bueno, vosotros habláis de la técnica como algo que lleva consigo la barbarie, pero la técnica como una... Disculpa, no hemos dicho esto. Hemos dicho la técnica, la tecnología, el uso que le damos, que somos capaces de darle. Hemos dicho que lo que estropeamos todo. Porque mira que una máquina es buena, es buenísima. Mira que en las redes sociales, perdona que te haya interrumpido, mira que Internet es buenísimo. Las redes sociales, es el uso que le damos. No hemos dicho que la técnica lleva a la barbarie, nada más alejado. Vale, entonces es como algo que, por decirlo de alguna manera, exagera o llega al límite de nuestros impulsos. Es decir, porque si el ser humano fuera bueno por defecto, entonces la técnica no llevaría a la barbarie. Pero ¿significa que tenemos más mal que bien en nuestro interior o...? Bueno, yo creo que tiene que ver también con, es decir, dónde se genera la técnica, en qué condiciones de producción, ¿no? En qué sistema económico, en qué sistema económico se desata, cómo es ese sistema económico, qué genera, ¿no? Hasta qué punto esas dos caras que tiene la técnica existen, esa cara positiva de progreso y esa cara destructiva que también la tiene y que también se aprovecha. La aprovechamos los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿para qué? Construimos aviones, los construimos aviones para viajar, los construimos para venir a Mallorca desde Barcelona, como he hecho yo, pero al mismo tiempo los construimos para tirar bombas. Y esa es y así continuamente, ¿no? Es que no hay, yo creo que hay pocos elementos de la técnica que no se aprovechen tan bien para fines destructivos, que hay una energía destructiva dentro de la técnica. Ahora, ¿por qué? Porque el sistema económico, político, social en el que estamos viviendo da pie a eso, claro. No es la técnica en sí, ¿no? Pero tampoco existe la técnica en sí, ¿no? Como tampoco existe la cultura en sí. A eso iba esa frase de Benjamin, ¿no? Que por eso decía que no hay documento de la cultura que no sea al mismo tiempo un documento de la barbarie, es porque la cultura no está sola, ¿no? Hay un humus allí, ¿no? Y el mismo humus también existe en el caso de la técnica. Sí, haciendo, digamos, casi una caricatura de lo que dices, que es así. No hay que olvidar que muchos principios de la tecnología tienen un origen militar. Así es. Siguiente pregunta, gracias. Hola. Me parece muy interesante esto de la técnica. De hecho, voy a ser muy corto, muy conciso. ¿Qué opinión tienen de los influencers, de la cultura YouTube y de toda esta movida? Porque para mí, creo que es la quinta esencia de la barbarie actual. Y quiero saber qué opinión tienen de esto. Gracias. Muchas gracias. Digamos, a ver, yo le voy a decir, no la conozco. Esa es la verdad, que no tengo ni idea. Digamos, sé algo, me llega algo, pero a través de como 25 filtros, pero es que no sé lo que es en realidad. Pero digamos, en ese sentido, soy un no colaboracionista. Quizás soy colaboracionista en muchas otras cosas, pero en eso es que no sé nada. ¿No? Es que la verdad es que no sabría qué decir. Lo que sí puedo decir es posible, esto es, digamos, aquí estoy, digamos que sea el siguiente paso, es decir,
esa trivialización de todo que empieza para mí, este autor mío preferido, para Krauss, con el lenguaje periodístico, con el tópico y todo eso, y que va a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Digamos que yo creo que todo eso es ya el siguiente paso en ese camino de la banalización de todo que afecta, por supuesto, a la palabra, ¿no? Pero la verdad es que no lo conozco, ¿eh? No, yo me preocupaba un poco más que tú en esto, y no voy a repetir, es esto, es la demostración de la banalización y la demostración también de la estupidez a la que puede llegar el ser humano, pero es una estupidez que está en nosotros y que estas intervenciones de youtubers lo alientan, lo atizan eso, y pone de manifiesto lo estúpidos que podemos llegar a ser. A mí lo que me llama la atención es que todo eso se potencie tanto, es decir, que la estupidez... Sí, porque un youtuber vende unas zapatillas deportivas, claro, y entonces vende miles y están detrás las marcas comerciales, detrás de estos, y ganan fortunas. Lo que ni tú traduciendo, ni yo y escribiendo, nada, ganaremos en 10 vidas o 15. Hemos llegado tarde, me parece. Sí. ¿Teníamos una pregunta también aquí? Sí, gracias. Sí, quería preguntar cómo afecta a la barbarie ustedes dos, que son dos personas que han dado muestra de una gran creatividad, ¿no? Para, ya sea en la escritura o en la música o en la escritura, ¿cómo afecta ese acto humano que ustedes han realizado, la barbarie, o si un poco como mi compañero me parece interesante, o ese malestar interior que puedan tener en lo individual y en lo colectivo? Yo creo que todos, en mayor o menor medida, lo sufrimos en un grado parecido, no por escribir, no por traducir. Alguien puede reaccionar mejor o peor. Por ejemplo, ya que usted lo pregunta, yo que soy padre de familia, he estado implicado en la vida, pero siempre he tenido una vida muy, muy solitaria, he sido una persona solitaria y vivo muy apartado en un pueblo muy pequeño del Pirineo, en Navarra, y poniendo, o siguiendo, no, porque no ha sido poniendo en acción, siguiendo lo que decíamos del colaboracionismo, pues colaborando lo mínimo, necesitando lo mínimo también. Y es verdad, escudándome, bueno, pues en lo que siempre me ha dado la vida desde muy pequeño, ¿no? Que es la música, los libros, que sería de nosotros, ¿no? Sin los libros, poca cosa más, unos amigos cercanos, pocos, y esa vida de silencio y de austeridad y de apartamiento, pues bueno, a mí me ha permitido en un momento determinado no tirarme por una ventana, por decirlo así. Bueno, en mi caso, a ver, es decir, yo he traducido de forma consciente y deliberada a muchos autores que han tratado a través de la literatura de los momentos, digamos, más crueles del siglo XX, muy concretamente las deportaciones de los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etc. La elaboración literaria de todo eso en obras, en diferentes obras, tanto austríacas como húngaras, ¿no? Y lo he hecho de forma consciente y deliberada porque yo veía que eso en España faltaba, ese conocimiento, ¿no? Que había una época, ahora ya no es tanto, pero cuando yo empecé a hacerlo, comienzo de los 90, finales de los 80, comienzo de los 90, cuando yo empecé con eso, pues yo veía que era necesario, era imprescindible dar a conocer ese mundo literario que elaboraba esa experiencia, ¿no? Y lo hice de forma consciente y deliberada. Eso significa también decir cómo lo vivía yo, claro, es decir, estaba traduciendo obras que trataban de lo más oscuro, lo más doloroso, pero tenía que hacerlo, había un sentimiento de una necesidad moral, ¿no? Y por otro lado, yo era un traductor profesional, ¿no? Y me habían preguntado esto, ¿y cómo lo has podido hacer? Tratar justamente esto. Y yo decía, ¿y los médicos qué? ¿Los médicos, un cirujano qué? ¿No? Es decir, yo digamos que yo trabajaba en casa y vivía en un entorno y hacía las cosas cotidianas de cualquier persona, ¿no? Pero había crecido una cierta piel para poder trabajar diariamente en eso, ¿no? Y luego está por otro lado, es decir, eso es el sentido también del espíritu, ¿no? Que es la sublimación del horror también, ¿no? Es decir, el horror pasa al espíritu. Y el horror queda porque pasa al espíritu, porque si no, no queda. Si no, bueno, se vuelve desechable, ¿no? Pero si no queda en una obra literaria, en un cuadro, en un requiem de Ligeti o en lo que sea, pues no, allí quedará, solo allí quedará, no quedará en otra parte, ¿eh? No quedará ni en los diarios. Los diarios son de un día para el otro. La literatura, el arte, la música, allí se guarda todo eso, ¿no? Y de eso yo era consciente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta y ya con esto cerraré. Yo quería preguntarles, en el único punto que parece que han discrepado un poquito ha sido en lo de el verbo. Al principio era el verbo o al principio era el silencio. Entonces, me ha dado la sensación de una valoración del silencio, que a mí me parece que es o un fruto del horror, porque lo tengo ahora muy presente con los sucesos del 11M, que todos los testigos dijeron que de lo único que se acuerdan era de un horrible silencio, un silencio, valga la paradoja, atronador. Entonces, ese quedarse en el silencio frente a la palabra, o no sé si es exactamente eso, es como una especie de renuncia, de ataraxia, ¿no? De decir, bueno, igual que esa postura que mantienen de no colaborar. No colaboramos, pero tampoco luchamos contra. No sé si me he explicado, pero veo que hay como una resignación. No. ¿Resignación? Wow. Resignación no, porque el silencio es necesario para la creación, por ejemplo. Desde el silencio se siembra. No es una renuncia. El silencio no tiene por qué tener una negatividad. Evidentemente, después de esta tragedia, de la explosión, del estallido, queda acústicamente muy claro que un silencio, ¿no? Pero eso
es un lenguaje de la muerte. El silencio no es olvido. El silencio no es olvido, ni siquiera lo es en el mundo teológico. Las personas creyentes o las personas que se dedican o profesan una religión dicen que están en silencio porque este silencio es necesario para oír a Dios. Es decir, es una forma de creación, ¿no? Como es necesario el silencio mientras uno pasea para pensar. En el fondo, el silencio también, como la palabra, es una construcción, a través de la cual o gracias a la cual podemos llegar a pensar ciertas cosas, a idear ciertas cosas. Obviamente el silencio, después de haber ametrallado a una persona, el cuerpo que envuelve este silencio no es el silencio del que hablamos, ¿no? Hablamos de un silencio que es de creación y es una condición, es un estado mental de un silencio que no te deja sucumbir ante ese atronador ruido, ¿no? Yo me refería a esto. Yo lo que quería decir, me gusta que digas el silencio creador, ¿no? El silencio creativo, ¿no? Digamos que incluso esa discrepancia, en mi ideario, digamos, Dios creó el mundo a través de la palabra porque escuchó. Así que lo primero que hizo fue escuchar. Pero aparte de eso, lo que usted dice de ese momento de silencio después de los atentados del 11M, para mí en ese silencio había palabra, ¿no? Ese silencio, ahí estaba la palabra, ¿no? Y es tan importante, tan importante, luego esa persona que lo dice, después, a lo mejor después de días o de meses o incluso de años, que no ha podido hablar sobre eso, y de pronto lo puede decir. De pronto lo recuerda, el trauma se empieza a abrir, ¿no? Y que es todo lo contrario a lo que ocurre en los medios de comunicación, que tiene que estar hablando continuamente. Y en muchas ocasiones pasa que luego ese lenguaje de los medios, que luego se crea un lenguaje preestablecido al que hay que adaptarse, cuando alguien pronuncia dos palabras que no encajan con ese lenguaje, entonces lo acallan, ¿no? Es decir, eso ocurre mucho, ¿no? Es decir, y eso ocurrió también después de Auschwitz, del Holocausto. Había un escritor, Borowski, ¿no? Que escribió unos textos maravillosos, unos relatos. Él se suicidó poco después, polaco, Borowski, y escribió: a nosotros nos acallarán los poetas, los abogados, los filósofos, todos nos acallarán, no nos dejarán hablar a nosotros los que lo hemos vivido, ¿no? Y por eso ese silencio es eso, ¿no? Hay un silencio y después de ahí surge la palabra, de aquel que lo ha experimentado, etc. Poco a poco se va abriendo paso. Bueno, ojalá desde ese silencio, que espero que al menos entre los que estamos aquí cale, podamos empezar nuestro pequeño acto revolucionario, que llegue hasta donde llegue, pero que empiece por algo. Ramón Andrés, Adán Kovačkić, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y, bueno, encantadísimos de haber compartido con vosotros este ratito. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.